www.radiomaria.com. Un gusto de saludarles un día más. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones diarias. Feliz café. Ahí se ve mejor. Tengo la cámara de una forma distinta hoy día. Esta mañana, cuando encendí el móvil, lo primero que me apareció fue un discurso de un político. Los políticos a mí me dan alergia. Pero este en particular lo vengo siguiendo hace un par de semanas porque me ha llamado mucho la atención. Me refiero al gobernador de California en los Estados Unidos, que está dando una lucha denodada a favor de los migrantes, porque ustedes saben lo que allí está ocurriendo con un presidente que ha tomado como bandera el perseguir y criminalizar a quienes han decidido migrar. Yo soy inmigrante hace más de 30 años. He vivido en Argentina, en Perú, en Australia, en México y luego en España, donde nos quedamos y ahora somos residentes definitivos en este país. La migración es un gravísimo problema, pero los que nunca han migrado, los que nunca se han visto en la necesidad de salir de su país, yo los llamaría al silencio, a callarse, porque en general no tienen la más mínima idea de lo que significa dejar todo atrás, volver a comenzar e insertarse en una sociedad que no es tu sociedad. Muy pocas personas saben que Jesús fue un inmigrante, que bajo la amenaza de Herodes y del asesinato de los niños de Belén, sus padres optaron como mejor salida emigrar a Egipto y se fueron desde Palestina de su tiempo a Egipto. Y hay una parte de esa historia que desaparece porque Jesús no vuelve a aparecer en la historia sino hasta los 12 años. Y es muy probable que estuvieran al menos 10 años viviendo en Egipto. Jesús fue migrante. No solamente migró de un país a otro cuando era niño y tuvo que vivir con sus padres todo lo que significa insertarse en una sociedad que no es la tuya, además con un idioma que no es el tuyo, porque en Egipto se hablaba copto, no hebreo. Jesús también se encarnó, por lo tanto hay una migración de Jesucristo a nuestro mundo, con la realidad que todos conocemos. Una de las cosas que me sorprende de la gente que habla en contra de los inmigrantes es que no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Escucho, por ejemplo, a algunos españoles decir, es que vienen a quitarnos nuestros puestos de trabajo. No es así. Vienen a ocupar puestos de trabajo que tú no quieres trabajar. De hecho, la mayoría de los inmigrantes sin profesión en España se insertan en la recolección de fruta, en trabajos precarios, en la construcción, etc. Y los profesionales que vienen tienen que hacer la cola hasta validar sus estudios, hasta lograr que sus estudios sean reconocidos y luego competir en igualdad de condiciones con otras personas. Es que a mí me van a disminuir. No, España en este momento tiene un déficit de casi 7.000 médicos. Así que están anhelando que lleguen médicos y validen sus estudios. Hay un déficit de enfermeras y enfermeros después de la pandemia enorme. Entonces, a veces hablan simplemente por hablar. Estados Unidos depende de los migrantes. La mayoría de los trabajos precarios, construcción, aseo, trabajos de cuidados de ancianos, ¿quiénes los realizan? Igual que en Europa, la mayoría de esos trabajos los realizan inmigrantes. Y cuando viene gente que no ha tenido la experiencia de salir de su país para insertarse de nuevo y comenzar de nuevo, yo te diría, no tienes la más mínima idea de lo que estás hablando. Cuando yo viví en Australia, estudié en una universidad junto con mi esposa, inglés, porque era básico aprender inglés. Pero yo no pude trabajar ni un solo día,
Menos mal que yo trabajo online, por lo tanto podía desde Australia realizar algunos trabajos online. Pero en el país no podía porque no tenía que regularizar mis papeles. Ni siquiera en negro porque nadie te contrata si no tienes tus papeles. Aquí en España es algo parecido. Los empresarios no se arriesgan a contratar a alguien que no tenga papeles porque se arriesgan a unas multas altísimas. Entonces, ¿de qué estás hablando? La mayoría de los inmigrantes son un gran aporte para los países donde están. Si los inmigrantes que viven en los Estados Unidos hicieran una huelga de brazos caídos y no fueran a trabajar por 3 días en todos los trabajos que realizan, incluyendo taxis, por ejemplo, en Nueva York, la mayoría de los taxis los manejan inmigrantes. Si hicieran eso, el país colapsaría. Lo mismo aquí en Europa. Si los hospitales dejaran de ir los enfermeros, que en su mayoría son extranjeros, la mayoría de los hospitales colapsarían. Entonces, es cierto que hay que poner límites a la inmigración que es ilegal. Es decir, que alguien entre por la ventana. Eso yo estoy de acuerdo. Hay que poner límites, hay que enseñar. Hay que solicitar que la gente haga la cola. Yo hice la cola para estar en este país. Yo hice todos los papeles y presenté todo lo que me pedían porque es lo correcto, es lo justo. Pero no es justo lo que se está haciendo y en ese sentido le encuentro toda la razón al gobernador de California de criminalizar a personas que están en vías de regularizar su situación. No tienes derecho. No tienes derecho a separar familias, a separar a hijos de sus padres. El otro día veía un incidente de una mujer chilena que fue separada de su hija de 12 años a la mujer policía que la arrestó infundadamente, simplemente porque la mujer no entendía lo que ella decía en castellano, la tomó presa y no le importó dejar a la hija de 12 años en la calle, en Nueva York. Y para los que han estado en Nueva York saben lo que significa. Es una ciudad donde hay miles de personas en la calle y donde nadie se detiene. Es muy difícil Nueva York. La única vez que he estado ahí es como meterse en una lata de sardina llena de gente. Menos mal que un transeúnte tomó a la niña, llamó a la policía y lograron conectarla finalmente con su madre. No tienes derecho a criminalizar. Lo que sí hay que hacer es poner orden. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo, en poner orden, pero siempre respetando los derechos de las personas, porque las personas tienen derechos. Jesús migró desde Israel a Egipto. Seguramente habían reglas. Seguramente el padre José tuvo que instalarse para abrir un trabajo o para abrir un emprendimiento o trabajar en otra cosa para poder alimentar a su familia. No tenemos idea de qué ocurrió. Sabemos que no le fue mal porque años después ya estaba de regreso en Israel cuando había pasado el peligro para su familia. Yo escucho historias de migrantes todos los días en España. Hay inmigrantes extraordinarios que han concedido cosas extraordinarias. El Senado de España, la Cámara de Diputados de España, varios gobiernos regionales tienen como diputados y políticos a inmigrantes que han ganado su derecho a ser políticos o a tener puestos en el gobierno. En las industrias está lleno de gente que ha hecho la cola, que ha logrado con esfuerzo entrar. En las universidades hay cientos de profesores que son inmigrantes de todas partes del mundo. No tienes derecho tú a hablar en contra de un inmigrante si no has experimentado. Ahora sí puedes solicitar, ese es tu derecho, y yo también lo hago, solicitar que las cosas se hagan en orden, sí. Solicitar que las personas no entren por la ventana, sí, me parece correcto, pero siempre apegado a derecho.
Que tengan un muy buen día, que Dios les acompañe. Feliz café. Yo recién me lo estoy tomando.